Sacrificios en las montañas. Lo que voy a contarles parece salido de una pesadilla. Sin embargo, cada detalle es real. Nunca pensé que una simple excursión de fin de semana podría convertirse en el más aterrador de los horrores. Era un viernes por la tarde cuando mis amigos y yo llegamos al pequeño pueblo de Valle Escondido. El plan era simple: disfrutar de una caminata por las montañas, acampar bajo las estrellas y desconectar de la rutina diaria. Éramos 5 en total: Marcos, Ana, Javier, Lucía y yo. El pueblo tenía un aire antiguo, casi olvidado por el tiempo. Los lugareños nos miraban con curiosidad, pero no les dimos mayor importancia. Después de todo, éramos solo turistas buscando aventura. A la mañana siguiente, con las mochilas cargadas y el ánimo por las nubes, comenzamos nuestra ascensión. La belleza del paisaje era impresionante. Caminamos durante horas, deteniéndonos en lugares para tomar fotos y admirar la vista. Al caer la tarde, encontramos un claro perfecto para acampar. Mientras armábamos las tiendas y preparábamos la cena, un hombre mayor apareció entre los árboles. Llevaba ropa desgastada y su rostro estaba surcado de arrugas profundas. «Es peligroso estar aquí por la noche», nos advirtió con voz áspera. «Estas montañas tienen historias oscuras». Lo tomamos como una superstición local y le agradecimos por la advertencia. Él se fue sin decir más, y nosotros continuamos con nuestra velada, riendo y contando historias alrededor de la fogata. El primer signo de que algo no estaba bien llegó en la madrugada. Me desperté por un ruido extraño, un murmullo bajo que parecía venir de los árboles. Salí de mi tienda y vi a Marcos de pie, mirando hacia la oscuridad. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Escuché algo», respondió sin apartar la vista de los árboles. «Como un canto». Intenté escuchar, pero no oí nada fuera de lo común. Le dije que probablemente eran animales nocturnos y volvimos a dormir. Al día siguiente, continuamos nuestra caminata. Sin embargo, notamos que el ambiente había cambiado. El bosque, que antes parecía acogedor, ahora tenía una sensación opresiva. Caminamos en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Esa tarde, nos encontramos con algo que nunca olvidaré. Mientras buscábamos un lugar para acampar, tropezamos con una cabaña abandonada. La estructura estaba en ruinas, cubierta de musgo y enredaderas. La curiosidad nos llevó a entrar. Dentro, encontramos símbolos extraños pintados en las paredes, velas derretidas y restos de animales sacrificados. El aire estaba cargado de una energía pesada y malsana. «Esto es perturbador», murmuró Lucía, su voz temblorosa. Marcos sugirió que nos fuéramos, pero Javier insistió en explorar un poco más. Encontramos un sótano oculto bajo una trampilla en el suelo. Bajamos con cautela, iluminando el camino con nuestras linternas. Lo que vimos allí me heló la sangre. Había un altar de piedra manchado de sangre seca y más símbolos grabados en las paredes. En una esquina, un esqueleto humano parcialmente descompuesto yacía encadenado. «Tenemos que irnos», dije, sintiendo el pánico crecer dentro de mí. Salimos corriendo de la cabaña y nos dirigimos de vuelta al campamento, nuestras mentes tratando de procesar lo que habíamos visto. Decidimos que era mejor regresar al pueblo al día siguiente. Al amanecer, estábamos listos para partir cuando nos dimos cuenta de que Ana no estaba. Buscamos por todas partes, llamando su nombre, pero no hubo respuesta. La desesperación comenzó a apoderarse de nosotros. «Quizás volvió a la cabaña», sugirió Javier, aunque no estaba convencido. Decidimos ir a buscarla. Cuando llegamos, la cabaña estaba vacía y en silencio. No había rastro de Ana. De repente, un grupo de personas surgió de los árboles, vestidos con túnicas negras y portando antorchas. Nos rodearon y uno de ellos, con una máscara grotesca, se adelantó. «No debieron haber venido aquí», dijo con una voz que resonaba con autoridad y maldad. Nos apresaron y nos llevaron a través del bosque hasta un claro donde había un círculo de piedras. Nos ataron y nos obligaron a arrodillarnos ante un gran altar de piedra. El líder del grupo,
El hombre enmascarado comenzó a recitar un cántico en un idioma antiguo. Los demás respondían en coro, creando una atmósfera de terror palpable. Fue entonces cuando vi a Ana. Estaba en el altar, inconsciente, con marcas de heridas recientes en su cuerpo. Grité su nombre, pero no se movió. Nos sacrifican para su deidad, murmuró Marcos, el miedo reflejado en sus ojos. Intenté liberarme, pero las cuerdas estaban demasiado apretadas. La desesperación se convirtió en terror absoluto cuando el líder levantó un cuchillo ceremonial. El sacrificio comenzó. Ana despertó justo cuando el cuchillo descendía, su grito de agonía resonando en la noche. No podía apartar la vista mientras la vida se desvanecía de sus ojos. El ritual continuó, con los miembros de la secta bailando y cantando alrededor del altar. Sentí una presencia oscura envolviendo el claro, una energía maligna que parecía alimentarse del sufrimiento. Uno por uno, mis amigos fueron llevados al altar. Lucía, Marcos, Javier. Sus gritos se mezclaban con los cánticos, creando una sinfonía macabra de dolor y desesperación. La secta no mostraba piedad, y cada muerte parecía fortalecer su conexión con la entidad oscura que veneraban. Fui el último. Cuando me desataron y me llevaron al altar, supe que no había esperanza. La desesperación me dio una fuerza desesperada. En el último momento, logré soltar una mano y golpear al líder, derribándolo. Corrí. No pensé, no miré atrás. Solo corrí a través del bosque, escuchando los gritos y pasos de mis perseguidores. El dolor y la fatiga eran insoportables, pero el miedo me impulsaba a seguir adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué al borde del bosque. Vi las luces del pueblo a lo lejos y corrí hacia ellas con las últimas fuerzas que me quedaban. Los lugareños me encontraron y me llevaron a la seguridad. Conté mi historia, pero muchos no me creyeron. La policía buscó en el bosque, pero no encontraron rastro de la secta ni de mis amigos. Solo la cabaña abandonada, vacía y silenciosa como una tumba. La vida nunca volvió a ser la misma. Las noches son las peores. Los recuerdos de mis amigos, sus gritos, el horror de la secta, todo regresa en sueños, convirtiendo cada noche en una pesadilla interminable. Intento seguir adelante, pero la culpa y el dolor son constantes. Me alejé del pueblo, de las montañas, pero nunca podré alejarme de los recuerdos. Esta es mi historia. La cuento no para encontrar consuelo, sino para advertirles. Hay lugares en este mundo donde el mal reside, donde la oscuridad se alimenta de la inocencia y la esperanza. Si alguna vez deciden aventurarse en las montañas, recuerden que no todo lo que encuentran es natural. A veces, los horrores más grandes no son las criaturas de la noche, sino los propios seres humanos y los oscuros rituales que realizan. Mi nombre es Laura Martínez, y esta es la verdad que llevo conmigo. Una verdad que desearía nunca haber descubierto. Pesadilla con los caníbales. Mi nombre es Marcos Díaz y lo que estoy a punto de relatar es algo que nunca debería haber sucedido. Nunca pensé que una simple excursión a las montañas podría convertirse en el peor horror de mi vida. Todo comenzó cuando mis amigos y yo decidimos hacer una excursión a las montañas de Sierra Negra. Éramos 5, Andrés, Julia, Samuel, Laura y yo. Habíamos estado planeando este viaje durante meses, investigando rutas y preparando el equipo necesario. Queríamos alejarnos de la civilización, disfrutar de la naturaleza y, sobre todo, vivir una aventura emocionante. Llegamos al pie de la montaña temprano en la mañana. La vista era impresionante, con picos nevados que se elevaban majestuosamente y un bosque denso que prometía exploraciones emocionantes. Comenzamos a caminar, llenos de entusiasmo y energía. El primer día de caminata fue fantástico. Nos adentramos en el bosque, establecimos nuestro campamento y pasamos la noche bajo un cielo estrellado. Todo parecía perfecto. Sin embargo, la segunda noche notamos algo extraño. Mientras estábamos alrededor de la fogata, Samuel mencionó que había visto a alguien en la distancia,
entre los árboles. Nos reímos, pensando que estaba bromeando o que había visto un animal. Pero la inquietud se apoderó de nosotros. Al tercer día, las cosas empezaron a ponerse realmente raras. Laura se había levantado temprano para recoger agua del río cercano. Cuando no regresó después de una hora, comenzamos a preocuparnos. Todos fuimos a buscarla, llamando su nombre, pero no hubo rastro de ella. Encontramos su cantimplora en el suelo, cerca del río, pero ni una señal de lucha ni huellas que pudieran indicar hacia dónde había ido. La sensación de inquietud se convirtió en miedo real. Decidimos quedarnos una noche más en el campamento, esperando que Laura regresara. Esa noche, mientras estábamos en nuestras tiendas, escuchamos ruidos extraños provenientes del bosque. Susurros, risas ahogadas y el crujir de ramas. Andrés y yo salimos a investigar, pero no vimos nada. El miedo se estaba apoderando de nosotros. Al amanecer, decidimos buscar más lejos. Nos adentramos en una parte más densa del bosque y ahí fue cuando lo encontramos. Un campamento rudimentario, con chozas hechas de ramas y pieles. Y en el centro, lo que parecían ser huesos humanos esparcidos. Fue entonces cuando comprendimos la terrible verdad. Laura no estaba perdida, había sido capturada por caníbales que habitaban en estas montañas. El pánico nos invadió, pero sabíamos que teníamos que mantener la calma y encontrar una manera de escapar. Decidimos regresar al campamento y planear nuestra salida. Pero cuando llegamos, vimos que todo había sido destruido. Nuestras tiendas estaban desgarradas, nuestro equipo esparcido y no había rastro de Julia. Ella había quedado para vigilar el campamento mientras nosotros buscábamos y ahora había desaparecido también. El miedo se transformó en terror. Estábamos siendo cazados, uno por uno. Con 2 de nuestros amigos desaparecidos, sabíamos que no podíamos quedarnos más tiempo. Decidimos caminar sin parar hasta llegar a un lugar seguro. Pero los caníbales nos seguían de cerca. Podíamos oírlos, sentir su presencia. Fue en medio de la noche, cuando estábamos más cansados y vulnerables, que atacaron. Nos emboscaron, saliendo de la oscuridad con armas primitivas. Intentamos defendernos, pero eran demasiados. Fui golpeado en la cabeza y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba atado y rodeado por los caníbales. Andrés y Samuel estaban a mi lado, igualmente atados y con miradas de desesperación. Julia y Laura no estaban con nosotros, y temíamos lo peor. Los caníbales nos llevaron a su campamento, donde nos enfrentamos a la realidad de su brutalidad. Nos alimentaron con restos de carne humana, obligándonos a participar en sus horribles rituales. Sabíamos que nuestro tiempo se estaba acabando. Mientras estábamos cautivos, escuché a los caníbales hablar en su extraño dialecto. Poco a poco, comencé a entender sus palabras. Descubrí que no éramos los primeros en caer en sus manos. Habían capturado a otros excursionistas antes y todos habían encontrado un final trágico. Uno de los caníbales, un hombre viejo con cicatrices en todo el cuerpo, se acercó a mí una noche y me susurró algo al oído. «No hay escape», dijo. «Nos perteneces ahora». Esa noche, decidimos que no podíamos esperar más. Planeamos nuestra fuga, sabiendo que era nuestra única oportunidad. Esperamos hasta que la mayoría de los caníbales estuvieran dormidos y nos liberamos de nuestras ataduras con fragmentos de hueso que encontramos en el suelo. Corrimos a través del bosque, sin mirar atrás. Podíamos oír los gritos de los caníbales cuando descubrieron nuestra fuga. La adrenalina nos impulsaba, pero también sabíamos que estaban muy cerca. Mientras corríamos, Samuel tropezó y cayó. Andrés y yo intentamos ayudarlo, pero los caníbales nos alcanzaron. Samuel nos miró con desesperación y nos gritó que siguiéramos sin él. Fue una decisión desgarradora, pero sabíamos que no teníamos otra opción. Andrés y yo corrimos, con los gritos de Samuel resonando en nuestros oídos. Sabíamos que él estaba sacrificándose para darnos una oportunidad de escapar. Corrimos hasta que nuestras piernas no pudieron más. Finalmente, llegamos a un claro y vimos un grupo de guardabosques en la distancia. Gritamos por ayuda y ellos vinieron corriendo.
Les contamos nuestra historia entre sollozos y jadeos, y ellos rápidamente organizaron una operación de rescate. Los guardabosques encontraron el campamento de los caníbales, pero no había rastro de Laura, Julia o Samuel. Solo encontraron huesos y restos. Fuimos llevados de vuelta a la civilización, donde nos brindaron atención médica y psicológica. Han pasado meses desde nuestra terrible experiencia en las montañas. Andrés y yo sobrevivimos, pero las cicatrices físicas y emocionales nunca desaparecerán. Los recuerdos de nuestros amigos perdidos y los horrores que presenciamos nos perseguirán para siempre. He tratado de reconstruir mi vida, pero las noches son las peores. Cierro los ojos y veo sus rostros, escucho sus gritos. Me despierto sudando, con el corazón latiendo desbocado. La terapia ayuda, pero algunas heridas nunca sanan por completo. Si alguna vez decides aventurarte en lo desconocido, ten cuidado. No todo lo que se esconde en las sombras es amistoso. Las montañas de Sierra Negra guardan secretos oscuros y algunos horrores son más reales de lo que te gustaría creer. Mi nombre es Marcos Díaz y esta es mi historia. No la cuento para asustarte, sino para advertirte. A veces, la naturaleza esconde pesadillas que ningún hombre debería enfrentar. Y si alguna vez te encuentras en esa situación, reza para que encuentres la fuerza para sobrevivir. Porque en el borde del mundo civilizado, más allá de los límites de la seguridad, acechan horrores que pueden devorar tu alma y destruir tu mente. Una extraña criatura en las montañas. Nunca olvidaré lo que me sucedió en las montañas de Sierra Delgada. Lo que debía ser una escapada tranquila se convirtió en la peor pesadilla de mi vida. Habíamos estado planeando este viaje durante meses. Mis amigos, Carlos, Marta y yo, necesitábamos un respiro de la rutina diaria y las montañas de Sierra Delgada nos parecieron el lugar perfecto para desconectar. Llegamos al pie de las montañas al amanecer, ansiosos por comenzar nuestra aventura. El paisaje era impresionante, con picos majestuosos y un bosque denso que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Después de asegurar nuestras mochilas, comenzamos la caminata. Todo parecía perfecto. El aire fresco, la naturaleza y la compañía de buenos amigos. El primer día de caminata fue tranquilo. Nos adentramos en el bosque, disfrutando de la tranquilidad y el aislamiento. Acampamos junto a un pequeño arroyo y pasamos la noche contando historias y riendo alrededor de la fogata. Era todo lo que habíamos imaginado. Al día siguiente, continuamos nuestra caminata. Decidimos explorar una ruta menos transitada, buscando alejarnos aún más de cualquier señal de civilización. Fue entonces cuando empezaron a suceder cosas extrañas. Esa noche, después de haber caminado todo el día, montamos nuestro campamento en un claro rodeado de árboles altos y oscuros. Mientras nos preparábamos para dormir, Marta mencionó que sentía que nos estaban observando. Nos reímos de sus temores, atribuyéndolos a la paranoia causada por el aislamiento. Sin embargo, no pudimos ignorar los ruidos que comenzaron a escucharse alrededor de medianoche. Ramas crujían, hojas se movían sin viento y un extraño susurro parecía emanar de la oscuridad. Intentamos convencernos de que solo eran animales, pero había algo inquietante en esos sonidos. Al tercer día, mientras caminábamos por un sendero estrecho, Carlos decidió alejarse un poco para explorar un área cercana. Nos dijo que volvería pronto, así que Marta y yo continuamos lentamente, esperándolo. Después de una hora sin señales de Carlos, comenzamos a preocuparnos. Regresamos al lugar donde lo habíamos visto por última vez y comenzamos a llamarlo, pero no hubo respuesta. La preocupación se transformó en miedo cuando encontramos su mochila tirada en el suelo, junto a marcas de garras en los árboles cercanos. Esa noche, el miedo se volvió pánico. Decidimos acampar en el mismo lugar donde habíamos encontrado la mochila de Carlos, esperando que regresara. Mientras la noche avanzaba, los ruidos extraños se intensificaron. Susurros, crujidos y un gruñido bajo y gutural que parecía provenir de todas partes.
De repente, una figura apareció en el borde del campamento, iluminada tenuemente por la luz de la fogata. Era alta, con una silueta bestial. Ojos amarillos brillaban en la oscuridad y pude ver el destello de colmillos afilados. Marta y yo nos quedamos paralizados por el miedo mientras la criatura avanzaba lentamente hacia nosotros. En un impulso de supervivencia, Marta y yo agarramos nuestras mochilas y corrimos sin mirar atrás. La criatura nos siguió, moviéndose entre los árboles con una agilidad espeluznante. Corrimos hasta que nuestras piernas no pudieron más y nos escondimos en una pequeña cueva, esperando que la criatura no nos encontrara. Pasamos la noche despiertos, escuchando los sonidos de la criatura que merodeaba afuera. Estábamos atrapados, sin idea de cómo escapar. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí para siempre, pero el miedo nos paralizaba. Al amanecer, decidimos que debíamos intentar volver al campamento base. Salimos de la cueva con cautela, moviéndonos lo más rápido y silenciosamente posible. No pasó mucho tiempo antes de que la criatura nos encontrara de nuevo. Esta vez, no había lugar para correr. La criatura se abalanzó sobre nosotros y en el caos de la lucha, Marta fue herida. Grité y golpeé a la criatura con todas mis fuerzas, pero era inútil. Su fuerza era sobrehumana y sus garras desgarraban la carne como si fuera papel. En un acto de desesperación, Marta me empujó lejos y me gritó que corriera. Con lágrimas en los ojos, la vi enfrentarse a la criatura mientras yo huía. Su sacrificio me permitió escapar, pero el dolor de perderla era insoportable. Estaba solo en el bosque, sin dirección, sin esperanza. Cada sonido me hacía saltar, cada sombra parecía esconder la criatura. Caminé sin rumbo, tratando de alejarme lo más posible de aquel lugar maldito. La soledad y el miedo me consumían. No podía dejar de pensar en mis amigos, en lo que les había sucedido. La culpa y el dolor eran abrumadores, pero no podía detenerme. Tenía que seguir adelante, tenía que sobrevivir. Después de días de caminar sin descanso, mi cuerpo estaba al límite. Encontré un pequeño refugio en una cabaña abandonada y decidí quedarme allí por la noche. Mientras me acurrucaba en un rincón, tratando de encontrar algo de consuelo, escuché el gruñido familiar de la criatura afuera. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que me encontrara. Con lo poco de fuerza que me quedaba, busqué en la cabaña cualquier cosa que pudiera usar como arma. Encontré un cuchillo oxidado y me preparé para el enfrentamiento final. La criatura irrumpió en la cabaña, derribando la puerta con facilidad. Estaba de pie ante mí, más aterradora que nunca. Sus ojos brillaban con una maldad primitiva y su aliento fétido llenaba el aire. Con el cuchillo en mano, me lancé hacia ella. La batalla fue brutal. La criatura me golpeó y rasgó, pero seguí luchando con todas mis fuerzas. El dolor era insoportable, pero no podía rendirme. No después de todo lo que había pasado. Finalmente, logré clavar el cuchillo en su ojo. La criatura emitió un alarido espeluznante y retrocedió, derrumbándose en el suelo. Me desplomé junto a ella, mi cuerpo destrozado pero mi espíritu inquebrantable. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Desperté en un hospital, rodeado de médicos y policías. Me dijeron que había sido encontrado por un grupo de excursionistas y llevado a la ciudad. No podía creer que había sobrevivido. Les conté todo lo que había sucedido, pero las autoridades eran escépticas. Investigaron el área y encontraron los restos de mis amigos, pero no había rastro de la criatura. Pensaron que el trauma me había hecho alucinar, pero yo sabía la verdad. Pasé meses recuperándome de mis heridas físicas y emocionales. Las noches eran las peores. Cerraba los ojos y revivía cada momento de horror, cada grito, cada mirada de mis amigos. La culpa me consumía, pero también me daba fuerzas para seguir adelante. Aunque las cicatrices en mi cuerpo sanaron, las de mi mente y mi alma permanecerán para siempre. Nunca olvidaré lo que vi en las montañas de Sierra Delgada. La criatura que cazó a mis amigos y casi me mató sigue ahí fuera, esperando su próxima víctima. Si alguna vez decides aventurarte en las montañas, ten cuidado. Hay cosas en este mundo que desafían la lógica y la comprensión. Cosas que acechan en la oscuridad
esperando el momento adecuado para atacar. Mi nombre es Javier Méndez y esta es mi historia. No la cuento para asustarte, sino para advertirte. La naturaleza puede ser hermosa, pero también esconde horrores que ningún hombre debería enfrentar. Y si alguna vez te encuentras en esa situación, reza para tener la fuerza de sobrevivir. Porque en los rincones más oscuros de este mundo, acechan pesadillas que pueden destruir tu mente y consumir tu alma. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.